Gloria al Señor. ¿Estamos bendecidos? Amén. Qué bueno, amén. Poder tener una mañana abierta delante de Dios para adorarle, bendecirle. Sol bendito que nos está dando su calor. Amén, amén. Gloria al Señor. No nos quejamos de nada porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Bendecimos siempre a la comunidad de los lanceros, donde Dios nos ha establecido para ser testigos presenciales de la transformación del Evangelio. Bendecimos siempre, bendecimos también a los niños que con sus maestras saldrán a oír la enseñanza de la palabra de Dios, enseñanza que se ejecuta en gran parte de nuestro continente y del mundo entero los días domingos. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios que nosotros estamos por esta parte del mundo donde los conflictos no son como en otros lugares de la tierra, como ahora mismo está sucediendo en la nación de Israel desde la mañana de ayer. Tremendo problema que se acaba de armar. Y los que conocemos la palabra, pues sabemos que estas cosas son necesarias que sucedan, pero no siempre dejan de sorprendernos y de causarnos tristeza, porque hay muchas personas que fallecen en edad juvenil, infantil, y dolores que se imprimen a la sociedad humana. Gloria al Señor. Estamos para escudriñar la palabra allí en Gálatas, viaje que estamos haciendo con la pluma de este siervo de Dios, el apóstol Pablo, cosas magníficas que escribió a esta iglesia en Galacia, y nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de poder escudriñarla hoy y sacar provecho, por cierto, de esto que hablamos ahora de Abraham, que está en el verso 6 del capítulo 3 de Gálatas. De seguro, si alguien presta debida atención y se ha enfocado en su vida, en saber el origen del pueblo de Israel, va a entender un poco más esta problemática que ahora mismo está en boga y en las noticias de los diarios del mundo. Ok, vamos a tener entonces para leer Gálatas capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6, gloria al nombre del Señor, hasta el verso 18. Y gloria al Señor, lo vamos a hacer de manera antifonal. Otra vez, voy a pedirle a la gente del coro que sean los que me presidan. Ellos se ríen porque saben que no es fácil arriar a los que leen, pero trate de leer pausadamente, no tan pausado que vaya muy lento, pero sí atinando ahí la voz en el nombre del Señor. Y es un ejercicio que en algún momento vamos a perfeccionar. Amén. Como el hecho también del tipo de aplauso y de la forma en que se aplaude. Es una cosa extraordinaria, pero hay que culturizarse en eso. Ok, Gálatas capítulo 3, versos 6 al 18, lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabéis por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos,
Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a ti, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto fue digno, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después, para inaugurar la promesa. Todos, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Que Dios nos bendiga por su palabra, y el pueblo dice amén. No se siente sin antes aplaudir. Gloria al Señor. Ahí vamos, poco a poco, como un dromedario, pero ahí vamos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, Pablo viene entonces a hablarnos de este gran hombre de fe llamado Abraham, y gran parte de nosotros conocemos la historia porque desde temprana edad se nos empieza a narrar, enfocándonos desde nuestra infancia. ¿Y por qué va a hablar de Abraham, Pablo? Porque él está teniendo el problema que hemos venido tratando en las enseñanzas anteriores, que los judíos que venían de los lomos de Abraham ahora se convirtieron al evangelio, pero pretenden que el evangelio no es plenamente puro si no se cumplen los asuntos de la ley. Y aquí, qué mejor cuña que la del mismo Pablo. Pablo, como ya hemos hablado un poquito de su biografía, sabemos que era judío de pura cepa y practicante del judaísmo, sectas que se habían creado para salvaguardar el templo, la ley y todo lo que ellos veían como parte natural de su nación. Pablo se convierte al evangelio, como hemos narrado, está en el libro de los Hechos, capítulo 9, y nosotros hemos visto que este hombre, cuando se convierte, tiene el propósito, sí, de hablarle a los de su nación, pero él se está enfocando ahora más que todo hacia los gentiles, porque teniendo la consigna de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino primero a los suyos, que eran los judíos, y como los suyos no le recibieron, le despreciaron, entonces el Señor abrió el abanico para todos. Siempre iba a ser así, solo que primero los primeros, el pueblo de Israel, al cual Dios le prometió a través de Abraham muchas cosas extraordinarias, sobre todo que la invitación primaria de entrar al reino de los cielos a través del evangelio fue dirigida a ellos. Por eso Jesús no nació en Francia, no nació en Venezuela, nació en esas ciudades de Israel para que su predicación primaria y su vida se realizara en el seno mismo de esta nación. Así que ellos, como nación, nunca podrán decir que el evangelio los menospreció, aunque hay cristianos de turno en los distintos tiempos que han menospreciado a Israel. El Señor, los ángeles, el Espíritu Santo, la palabra y los buenos cristianos de la tierra nunca lo han hecho ni lo harán. Si ellos lo hacen hacia nosotros, el problema es de ellos con Dios, pero nosotros no podemos despreciar a ninguna nacionalidad. Ahora mismo, con lo que está sucediendo desde la mañana a madrugada de ayer, día de reposo para los judíos, se van a oír múltiples comentarios y es posible que usted se pueda ligar a algunos de ellos, y tenga cuidado, porque este pueblo, aunque ahorita mismo está desfasado de Dios, tiene promesas que los cubren, y Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto los cubre a ellos. Cuidado con lo que proferimos, sobre todo cuando vemos atrocidades que se cometen. Saber entender lo que es un gobierno y lo que es la nación, porque la nación de Israel es una cosa y los gobiernos de turno, como pasa en cualquier lugar del mundo, precisamente son gobiernos de turno y ellos toman sus múltiples decisiones. Ok, hablando de cómo Pablo nos va a introducir esta poderosa verdad de este hombre, en el verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. O sea que la única forma que está diciendo Pablo acá de que el hombre se pueda justificar ante Dios es a través de la
de la fe. Fe que cualquier persona en la tierra puede alcanzar. Ya no es por pactos y por señales. Para los que no saben, Dios había hecho un pacto con Abraham, y la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham era una evidencia física para el masculino. Al octavo día, todo niño masculino, todo varón que nacía en Israel tenía que ser circuncidado. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? No, eso no se come. Era un ritual que se ejecutaba en el miembro masculino y se le quitaba el prepucio, lo que cubre la parte superior del miembro masculino. Algunos dicen eso es algo como primitivo y doloroso. Bueno, ustedes saben que los niños en etapas iniciales, algunas cosas que les suceden son mejores que les sucedan en temprana edad, y por eso Dios permitió y dijo, más difícil fue para Abraham y sus hijos y otros que tuvieron que circuncidarse siendo ya adultos. Ahí duele más el asunto. De hecho, una estrategia que usaron los hijos de Jacob para darle muerte a un pueblo fue que lo mandaron a circuncidarse, y luego que lo hicieron fueron y le dieron muerte. Esto lamentablemente no estuvo bien. Pero sí, la circuncisión se ejecuta en el niño desde temprana edad, sobre todo a los 8 días, como dice Dios a Abraham, que tenía que sucederle a cada varón. Sin embargo, si usted quisiera, y se pudo haber hecho judío en sus tiempos, si hubiese estado allá, tendría que circuncidarse. Bueno, esa era la señal para que se corroborara siempre y se mantuviera siempre presente, evidentemente, que ellos habían hecho un pacto con Dios, y esa era la señal. Como hay un pacto, hay promesa. La promesa de Dios es que iba a enviar a alguien que le iba a redimir, y ellos iban a tener un lugar acomodado en la tierra para siempre. El primer plan, el hombre lo anuló, que fue llevarlo a la tierra de Canaán. Lamentablemente pecaron, pero Dios todavía sigue su plan y lo va a llevar ahora a otro nivel, que es el nivel espiritual, donde sí las cosas van a permanecer para siempre. Por eso en las enseñanzas que estamos dando el lunes, le dije que hay 5 cosas matrices importantes, y la última de ellas, la última temática es el estado eterno de todas las cosas. Así van a permanecer para siempre, ya no va a haber más cambios. Los cambios están sucediendo ahora, mientras se van graduando y poniendo cada cosa en su lugar. Pero ¿cómo comenzó el asunto? Comenzó con un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría extensa, donde había muy poco conocimiento de Dios porque no había mayores escrituras. Y Abraham estaba en el seno mismo de esta ciudad donde el paganismo había crecido, porque así ha sucede y siempre va a ser igual, que donde el hombre se aglomera, se amontona en grandes naciones, lo que más abunda en esos lugares es el pecado, la maldad. Las grandes ciudades de la tierra, viniendo desde nuestra propia nación. Si habláramos de una ciudad bien peligrosa en nuestra nación, ¿cuál sería? Si fuera como estado, está por allá por los lados de Valencia. Si fuera como nación, ¿dónde está la ciudad más peligrosa de nosotros? En Caracas. Que la gran mayoría de la gente, por las distintas problemáticas políticas y la economía quebrada, se han marchado, pero todavía existe la problemática en muchos de esos lugares que hacen vida en la capital, porque donde se aglomera la gente abunda mucho el pecado, porque el ocio, la trampa, la maldad, sobre todo que todos se reúnen con el propósito de transar el comercio, de tener algún tipo de beneficio económico, y luego vienen todas las batallas que hay, como ventas de droga, ventas de armas, tráfico de personas, muerte por encargo, una cantidad de cosas que suceden en las grandes capitales del mundo. Esta era una de las primeras capitales del globo terráqueo de la humanidad, donde estaba Abraham. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Dios calibró su corazón y se le reveló. Estoy seguro que no solamente Dios se le reveló a Abraham, se le debe haber revelado a muchas personas de distintas maneras. A este se le revela porque Dios va a ser una nación que va a ser, como que dice, su representante acá en la tierra. Pero tiene que este hombre pasar algunas pruebas, lo cual él hizo. Sobre todo, no es fácil la encomienda que se le da a Abraham. Dios se le revela a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Tienes que salir de ese lugar donde estás y cortar relación con tus familias, porque de otra forma no vas a llevar a los niveles que te quiero llevar.
Entonces alguien pudiera pensar que este es un pedido fácil. Por cierto, este pedido todavía se sigue repitiendo ahora como cristianos. El Señor Jesucristo responsablemente dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo y seguirle. Pero le explicó un poquito más, dijo: el que no dejare padre, madre, hermano, casa o cualquier cosa por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Así que aquella persona en cualquier lugar de la tierra que tiene cualquier asunto o persona primero que Dios, tiene problemas. De hecho, nuestra cultura, que es bastante filial, esto ha sido un problema cuando escuchan esta palabra, porque ellos pretenden que es que tienen que hacerse enemigos de su familia. No, es que el primer lugar que tiene que haber en tu corazón lo tiene que ocupar Dios. Porque al fin y al cabo, ¿quién te dio el padre? ¿Quién te dio la madre? ¿Quién te da los hijos? ¿Quién te los puede cuidar más que tú? Dios. Pero como es un pedido al centro del ser humano, que se cree que tiene esa autoridad y esa posesión, entonces golpea al ser humano. Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos. No era fácil porque se habían aglomerado y se habían reunido allí, porque también donde el hombre se reúne se organiza. Y donde se organiza suceden menos problemas, sobre todo de muertes, de invasores, porque hay una gran cantidad de personas que pueden defender ese lugar. O sea, que al él dejar la comodidad de la organización, se iba a exponer a muchos elementos externos, sobre todo de pueblos que se habían quedado en la periférica de las ciudades de siempre, que se aprovechaban de los demás, matándolo, y sobre todo que el boom de esos tiempos era esclavizar a las personas. No solamente se tomaban los bienes de las personas, sino que se esclavizaban a las personas para que les sirvieran precisamente como eso, como esclavos. No era fácil el pedido, pero Abraham, dice la Escritura, que oyó Abraham la voz de Dios y salió de su tierra y de su parentela, pero no salió completamente. A él le dijeron: Abraham, sal de Venezuela, vete bien lejos, un lugar que te voy a mostrar. No te lo voy a mostrar todavía, pero vete bien lejos de Venezuela. Sal de allí. Abraham, por decir si fuera Venezuela, salió y se quedó allá en la frontera con Cúcuta. ¿Cómo que se llama ahí? San Antonio, antes de entrar a Cúcuta. Y tenía un pie en Cúcuta y uno en San Antonio. Y decía: ya salí. No saliste nada. No saliste nada. Él se quedó allí y te le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él ni salió de la tierra completamente y no dejó completamente su parentela, porque ¿a quién se llevó Abraham? ¿Se acuerdan? Se llevó a su sobrino, que siempre el deseo de ayudar a alguien está bien. La cuestión es qué tipo de ayuda necesita ese alguien y si en verdad es una ayuda para ambos. En este caso, Abraham no debió haberse llevado a su sobrino, pero se lo llevó, y esto atrasó su viaje, al punto de que también se llevó a su padre, que se ha dicho, y eso lo dice el Talmud judío, que tienen ellos unas series de escritos extraordinarios y detallados de la vida de estos hombres, cosas que la Biblia no dice, ellos la dicen. Esos son materiales extrabíblicos. Y pues dicen que este hombre Taré, padre de Abraham, era idólatra, que la idolatría era un boom en ese tiempo, porque la gente no habían pasado ni 2000 años que había salido del huerto del Edén y tenían ideas acerca de Dios. Y lo más viable para Satanás engañar a un hombre es mostrarle un ídolo, es ponerle algo que sirva, porque el ser humano tiene que adorar al Dios invisible. Así es el asunto. Nosotros adoramos a Dios a través de la fe. Dios invisible que se hace visible, y es más patente que todo esto, pero si no se tiene fe no se entiende. Sin embargo, al ser humano se le hace más fácil adorar lo que ve. Por eso usted va a ver un hombre adorando a una mujer, una montaña, cualquier cantidad de cosas que se pueda ver y seguir. Esto lo saben las religiones que en el mundo comandan, tal como el romanismo, que ellos han puesto y han dispuesto, aunque saben que la Biblia lo niega, o mejor dicho, lo prohíbe. Ellos han aceptado, porque es la forma de dominar a las naciones, a la gente. Ponerle al principio decían que era una reliquia, después que era para venerarlo. Hoy y en todos los lugares adoran a cualquier imagen antes que al Creador, lo cual Dios ha prohibido desde el principio. Desde que se le reveló al pueblo de Dios, le prohibió que tuvieran imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, incluso de lo que está debajo, de todo lo que el hombre
se pueda quedar impresionado, no debe hacerse imagen nunca, y mucho menos para adorarla, que es la prohibición letal allí. Bueno, Taré era un idólatra propio de esa cultura. Se cree que Taré era comerciante y el comercio número uno de él no eran pescados, no eran frutas, no eran muebles, eran ídolos. Los ídolos, y estaban siempre investigando, aunque no tenía redes para estar investigando cuál es el ídolo más importante, el que está resonando ahorita. Esto se ejecuta a través de las redes, sobre todo los famosos influencers que hay por allí. Ya los tipos de ídolos de cantantes de conciertos, muy pocos se van a ver, y va a ir en boga siempre el que pueda ponerse una florcita y dejarse que chorree un chorro de baba, y si 500 personas le ponen me gusta y 500 más, y empieza, cuando cuenta tiene 10 millones de me gusta y es un influencer del chorro de baba. Porque así es cualquier cosa que pegue, que guste. Pero están algunos que se están aprovechando, sabiendo que el hombre siempre le gustan los ritmos, la música, y se han aprovechado de eso. Bueno, Taré siempre estaba allí en las redes enviando a sus empleados, viendo cuál ídolo estaba de moda o qué fabricante de talla estaba haciendo algo impresionante. Por ejemplo, ¿en qué impresionaban esos ídolos? Por ejemplo, empezaron haciendo ídolos un poco de animales. Al principio, los ídolos del principio de la raza humana se creía que eran animales. El hombre estaba impresionado por los animales, viendo si fuera en el mar la gran ballena, si fuera en la parte terrestre el elefante, y animales que no se conocían pero que traían algún tipo de retrato o de piedra hecha, esculpida. Entonces el ídolo más impresionante, el más detallado, era el más vistoso y el más gustoso. Pero ya para este tiempo se estaba haciendo el ídolo híbrido, que es el ídolo parte animal y parte humano. Y de allí se quedaron algunas naciones atajadas en ese tipo de cultura, hasta el sol de hoy los griegos y otros tantos que practican el hinduismo, también practica ese tipo de... Te van a ver que uno de los ídolos abominables y terribles del hinduismo es una cosa extraña con un poco de manos, con un rabo, una cosa horrible. Creo que es el dios Shiva. Pero es horrible para los que no conocemos ni tenemos la cultura. No es que no conocemos, no tenemos la cultura idolátrica y sabemos lo terrible que es Satanás cuando expresa este tipo de cara. Pero para ellos es algo extraordinario. Tiene muchas manos, porque con todo ese poco de manos me va a cuidar. Colmillos grandes como una serpiente, porque pelea por mí con todos los dientes. Ellos le buscan miles de información y miles de atractivos a sus ídolos, pero por muy bonito que sea el ídolo, como son los que se presentan ahora en la actualidad, las personas bien talladas, esculpidas a través de cirugías plásticas y vendiendo imágenes que no tienen. Por cierto, mucha gente que se está enamorando por internet, por personas que viven en cualquier lugar de la tierra, y ellos se están enamorados y dicen, oye, se parece a Brad Pitt, tiene los músculos de Arnold Schwarzenegger, pero cuando lo conocen tienen que salir corriendo, porque le metieron gato por liebre. Usted y yo, algunas personas, esta influencia es tan grande que muchos de nosotros no escapamos de eso. Nosotros aquí sentaditos, a la hora de tomar una foto, ¿qué hacemos nosotros? Ya va, espérate. Y empiezo a arreglarme el moño, o ponerme los bigotes, a tomarme bien la cosa, porque quiero salir, porque el hombre siempre quiere presentar su mejor. Es normal. La cuestión es cuando esa imagen es engañosa. Ahí es donde entra el problema. Ahí es donde entra el problema. Y aquellos que siempre se enamoraron, bien sea un hombre o una mujer, o sea, enamorado y nunca la vio, ni la ha visto recién levantada. Es bueno novios que atiendan a sus novias sin mucho arreglo, para que ellos sepan lo que son. Porque qué tal que siempre hubo un secreto que no está bien, porque se supone que aunque es novio debiera sí ver, pero sí, debiera sí ver, porque tenemos que conocernos. Hay personas que han tenido problemáticas, sobre todo en consejería, uno pasa por cosas tremendas. Eso no es aquí, yo fui consejero primero en muchos grupos, y recuerdo siempre que alguien estaba ocultándole a una dama que estaban muy enamorados y iban a casar ciertas anomalías físicas e incluso de enfermedad venérea. Le digo, ya que me contaste esto, yo no puedo permitir esto, tienes que decirle a ella que tienes este tipo de enfermedad. Se fueron de la iglesia, se fueron de mí, y no los vi más, porque él ocultó eso. Él tenía el temor de una persona que no sabe lo que es amor, porque si ama, tiene que decir la verdad. Va a doler, y si se va es porque no te ama. Pero bueno, el que tiene temor, el temor y el amor se medio parecen, pero no, son diametralmente opuestos. Entonces, las imágenes que Abraham
o en este caso Taré, padre de Abraham, estaba haciendo eran las que estaban en boga, las que estaban de moda, las que estaban en el boom. Él era un hombre pudiente, pero su recurso económico venía de la idolatría. Cuando escucha que Dios empieza a tratar, que se cree que estaba tratando primero con él. Por eso Abraham tenía cierta cultura del Dios del cielo, porque el padre le había instruido, solo que por el comercio, por ahí dice el dicho nosotros, que por la plata, y que la plata mata galán. Y eso se está viendo mucho, que la mayoría de los hombres que tienen cierto dinero, mujeres también, tienen 3 o 4 muchachitos detrás, si fuera una mujer o un hombre, y dice, pero ¿qué dice galán? Un galán es billetán, tiene mucho dinero, entonces la gente por necesidad hace lo que sea, porque así ha sido el hombre. Entonces Taré, padre de Abraham, él era un idólatra al punto de que era de los mejores fabricantes de ídolos de ese tiempo. Abraham de alguna forma debió haberle hablado con tanta vehemencia que este hombre decidió dejar el negocio y decidió salir con Abraham, pero con cierta añorancia por su pasado, por su tierra. Por eso Abraham se queda en la periferia prácticamente de esa ciudad que Dios le dio. Sal de allí, corta la relación con tu familia que ahora no te conviene. Pero no tuvo fácil el asunto y esto le llevó a algún tipo de atraso, pero no por eso cumplió los cometidos. Porque acá lo que está tratando Pablo en el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De las tantas formas que Dios se le reveló a Abraham, Abraham creyó a Dios y Dios selló ese pasaporte. Así ese pasaporte es que Dios ahora va a cumplir, a pesar de que los que vengan de los lomos de Abraham no crean, Dios va a tratar con ellos. Por eso es que el pueblo de Israel tiene una importancia muy grande en la historia y en la raza humana. Y lo que está pasando ahora, algunos están diciendo, claro, Cristo está a la puerta y es necesario que Israel esté en boga y lo que está pasando. De hecho, se cree que ahorita mismo están preparando la contraofensiva que va a ser terrible, porque ellos tienen demasiadas armas sofisticadas y de destrucción terrible. Pero ellos van a ir a buscar porque se cree que en la incursión que hubo ayer, vieron más de 600 muertos y su número en doble de secuestrados están en la franja de Gaza y van a ir para allá con todos los hierros. Eso va a ser la noticia, el boom. Desde ayer ha inundado todos los medios de comunicaciones y va a ser la noticia que va a andar en todo el mundo, porque Israel es el reloj profético de Dios en la tierra. Lo que sabemos que representa Israel en la Biblia, sabemos que cuando se empieza a hablar mucho de él es porque Dios nos está diciendo lo que dijo Jesús. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando vean que la higuera está floreciendo, sepan que ya va a dar fruto. Y este tipo de eventos dicen de este tipo de verdad. ¿Cómo sucedieron los hechos del lomo de Abraham? Abraham creyó a Dios y Dios le prometió que su nación, la nación que iba a crear de Abraham, Dios le iba siempre a proteger y a guardar. Y la historia lo dice de sobra. Por eso es que muchas personas en el pasado han intentado exterminar a Israel, y el último que lo intentó hace 70 años con un poderío militar, bélico, económico, de ejército de personas, pero no lo logró. Aunque mató a más de 6 millones de ellos, no pudo destruirlo. Y antes que él vinieron otros, trataron de raer al pueblo de Israel. ¿Por qué se ensañan contra el pueblo de Israel hombres y naciones poderosas de la tierra? Porque el diablo, que es el autor intelectual de las matanzas que se llevan a cabo, quiere destruir al pueblo de Israel, porque él tiene odio que desde el lomo, de los lomos de Abraham, de la simiente de Abraham, vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que a ti fue dada la promesa, tu simiente, pero en tu simiente serán benditas todas las naciones. Por eso es que donde se respeta, se ama y se tiene en valor al judío, esas naciones prosperan. La gran prosperidad que ha habido en los Estados Unidos, y antes era en Europa y en algunas partes de Asia, porque el judío ha estado allá y ha sido respetado. Por cierto, Venezuela y Puerto Cabello en particular tiene una breve historia. Cuando ellos estaban siendo exterminados por allá en Europa, muchos salieron despavoridos, los que pudieron salir. Y algunos estuvieron divagando en barcos por allí buscando alguna nación que los tomara, que le diera abrigo. Y estuvieron por acá en el puerto de Puerto Cabellos.
y los políticos de turno decían no le podemos recibir porque si le recibimos estamos diciendo que estamos en contra de los nazis, si ellos ganan la guerra no van a venir por nosotros. Y otros decían sí le debemos recibir porque son personas que están huyendo, están pasando por problemas y al fin y al cabo esa guerra está muy lejos de nosotros. Y en esa diatriba pues, dice que pasaron varios días hasta que por fin le dieron por lo menos algún tipo de abordaje, le dieron algún tipo de sustento. Y luego ellos no decidieron quedarse aquí, se fueron. Hubiese sido una gran bendición si se hubieran establecido acá, porque el judío es como una mata de múltiples frutos, donde se establece, hace que todo progrese. Amén. Al punto de que donde están ahora establecidos en Israel, un lugar desierto, y los mejores frutos y las mejores cosas que se están realizando y vendiendo en el mundo entero tienen sello de Israel, porque Dios dijo que le iba a bendecir. Aunque muchos de ellos no conocen ni aman plenamente a Dios, por la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios ha bendecido esa nación. Amén. Al punto de que está establecido el que maldiga esa nación, ¿qué le va a pasar? El Dios del cielo lo va a maldecir a él. Y lamentablemente ya ustedes vieron de sobra, y debemos hacer reseña de eso porque es posible que alguien todavía quiera meterse a loco. Que una persona que nos presidía, viendo precisamente un evento como este, cuando Israel hizo algún tipo de incursión en una embarcación que llevaba ayuda a los palestinos, lo cual no debieron haberlo tratado así, pero sí sucedieron los hechos. Este hombre que estaba de turno le dieron información porque él tenía un programa desde muy temprano en la mañana y a veces se extendía hasta en la noche. Y estando allí le pasaron la información y viendo en vivo, el diablo lo insultó, lo incitó, perdón, el diablo lo incitó y dijo: maldigo a Israel desde el vientre de mi ser. Y lamentablemente, par de años, quizás año y medio después, vino una enfermedad mortal que sencillamente empezó en el lugar donde él dijo que maldecía a Israel. Esto ha pasado, pasa y pasará. Naciones enteras que hoy están en ruina, que usted no conoce, porque esta nación nunca ha progresado, porque le cerraron la puerta a Israel, porque son enemigos acérrimos de Israel, porque practican toda suerte de cosas contrarias a la nación que Dios bendijo para bendecir al mundo. Y si alguien maldice a esa nación, se mete en problemas con Dios. Por eso es importante saber que todo esto se desencadenó por la fe. O sea que si usted y yo tenemos fe y bendecimos a nuestra familia y Dios dice amén, tu familia va a ser bendita. Y no importa que se mude al frente, al lado, o quizás en una pared que lo divida, el brujo más terrible de nuestra comunidad, si se muda a su lado, él tiene que ser bendecido. Amén. Porque usted no va a ser maldecido por él. Pero como ellos no quieren la bendición de Dios, tendrán que irse. Pero triste y lamentable cuando el creyente no sabe cuál es su posición, porque no tiene esto, fe. Si no se tiene fe, no se puede acercar la gente a Dios, porque el Señor, ese es el requisito que pide, que todo el que se acerca a Él tiene que hacerlo por fe. Por fe. Nosotros tratamos de que las personas lleguen a este lugar, le invitamos, pero en verdad ellos no tienen fe, pero al oír la palabra se le va a establecer la fe. Es posible que alguien haya venido para complacer a alguien, para agradar a alguien, porque le gusta venir acá, pero todavía no tiene fe. Pero de tanto oír la palabra, el propósito de la palabra es crearte la fe de Dios, que no tiene otra fuente y otro origen que no sea la palabra. Por eso la fe de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Abraham de seguro tuvo esta fe porque oyó en otras ocasiones hablar de Dios, y ahora cuando Dios se le revela dice: es mi turno porque se me está revelando, entonces tuvo que creer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, que Dios lo justificaba a él y a los que estaban en ese pacto para siempre, al punto de que la gran tribulación, que estamos hablando de esta temática que tenemos de la venida de Cristo, estamos precisamente pasando por allí de la gran tribulación. La gran tribulación, entre otras cosas, el propósito que tiene es que el pueblo de Israel se vuelva a Jesucristo el Mesías, y lo van a hacer porque los poderes extraordinarios que se han de derramar en ese momento van a ser tremendos. Ahora bien, el cielo sigue explicando: sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí viene lo que decía yo al principio. ¿Será que los que tienen la circuncisión son los hijos de Abraham? ¿Solamente ellos? Aquí dice:
Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos. O sea que usted y yo somos hijos de ¿quién? Según nuestra genética humana, de Abraham. A través de la fe. La fe nos ha dado el grado de ser hechos hijos de Abraham. Usted le dice esto a un judío y es bueno que se lo diga acá, pero si usted va y se lo dice en su tierra a los judíos ortodoxos, no va a salir libre. O como ellos son muy diplomáticos ahorita, no vas a salir de allí nunca, te van a apresar. Porque ellos dicen que los únicos hijos de Abraham son los que tienen su genética física. Pero aquí la Biblia dice, el gran experto en esta materia, el apóstol Pablo, dice que, ¿sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham? Que la fe que nosotros tenemos no es una fe divorciada y extraña, es la fe que tuvo Abraham en el Dios Altísimo. Amén. Que ahora la revelación es más precisa porque ahora vino el representante número 1 del cielo, llamado Jesucristo. Sí, en comparación nosotros a un judío promedio como hoy, tenemos más avance. De hecho, ellos están atrasados en cuanto a la revelación última que es Jesucristo. Al nosotros aceptar a Jesucristo como Señor, estamos dando un paso en siglos, en milenios acerca de ellos. Ellos lamentablemente se quedaron en la espera del gran Mesías y todavía lo están esperando. Nosotros, gracias a Dios, sabemos que el Mesías vino, como decía la Escritura, primero como Cordero, que es lo que ellos no entienden. Que el Mesías lo revelaron sus propios profetas, como Isaías, Jeremías, David, revelaron que el Mesías iba a venir primero como un Cordero. Pero ellos no asociaban esa verdad, porque ellos dicen, el Mesías tiene que venir prendido en fuego con cientos de millares de ángeles a poner a la nación hebrea sobre todas las naciones del mundo. Pero cuando Jesús nació, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea, que por cierto así decía la Escritura. ¿Dónde nació el Señor? En un palacio de los judíos, de los griegos, de los romanos. Nació en un establo y lo pusieron en un pesebre, que ya van a venir el 25 de diciembre, donde la gente y que va a celebrar el natalicio, el nacimiento de Jesús, y lo que van a hacer, borrachera todo da. Pero el Señor no por eso dejó de cumplir su plan. Ahora bien, los judíos esperaban eso. De hecho, cuando entran los magos venidos de Oriente, se sorprende toda la Jerusalén, se sorprende porque era la capital de ese gobierno, y Herodes, ustedes me han oído y saben que la Biblia lo dice, Herodes se ocupó y dijo, ¿quiénes son esta gente? Ellos vienen de Oriente, vienen viajando un tiempo y vienen a adorar a un rey. ¿No es a mí? No, a ti no, es otro rey. ¿Pero cómo? Llámenlo acá. ¿Qué rey viene? No, el rey que es la estrella nos está guiando, no. Entonces él llama a sus sabios entendidos en la ley y en los profetas y le dice, ¿cuál rey iba a venir? Sí, el rey, el Mesías. ¿Y dónde iban a nacer? En Belén. Pero ustedes sabían toda esta verdad y no me habían dicho. Está bien, vayan y me averigüen dónde está ese muchacho porque yo también le voy a adorar. Ustedes saben que él lo iba a matar. Pero así sucedieron los hechos. Jesús no vino como algunos pretendían. Algunos ahora cuando han oído y nos escuchan hablar que Cristo viene, algunas personas que tienen conocimiento de la ciencia y de los sistemas que el hombre ha establecido en la tierra dicen, ¿cómo Jesús va a venir ahora? No puede. Si hay sistemas anti-misiles, si hay sistemas poderosos que están cubriendo las naciones. De hecho, se cree que a Israel le falló lo que ellos llaman el gran escudo, la cúpula de hierro. Ellos han puesto una protección sobre Israel, que ningún misil puede entrar sin no ser deleitado y destruido en el aire. Pero le falló porque, claro, también le enviaron demasiados misiles. Se cree que entre 5.000 a 2.000 misiles le enviaron en menos de 12 horas. Imagínense, misiles explosivos que, por cierto, hay una cantidad de muertos que todavía el número está creciendo. Algunas personas que tienen ese conocimiento dicen, ¿cómo Cristo ahora va a venir si las naciones están preparadas para los hierros y tienen bombas hasta nucleares? Eso, lo que conocemos a Dios, nos reímos de eso, porque el Señor puede venir blindado en una pluma y los va a matar a todos, a aquel que se le ocurra meterse loco, que muchos se van a meter. De hecho, ese es el pensamiento. Entonces, Dios no puede venir porque aquí no hay espacio para Dios, aquí manda el hombre. Incluso estamos tan altos que ya estamos construyendo una ciudad allá arriba, la Estación Internacional Espacial. Ya estamos tan grandes que estamos allá arriba, cerca de su territorio. Y Dios calladito como que tiene miedo. Por eso puso esa oscuridad en ese espacio donde no lo podemos ver y lo estamos buscando. No, Él va a venir. Amén. Él va a venir. Amén. Cristo viene. Amén. Amén. Aleluya. Dice que cuando aparezca establecer su reino va a venir con la espada que sale de su boca. Y aquel que no se someta va a ser atendido por esa espada.
va a imponerse el hierro, la espada. El hierro cortará toda carne, todo aquel que no se sujete va a ser muerto en un abrir y cerrar de ojos, porque las naciones del mundo, Satanás a la cabeza, como hizo en la mente de Herodes, la está haciendo en la mente de los grandes de la tierra, de que cuando se le ocurra venir Dios o quien sea, naves extraterrestres, como ellos quieran decirle, lo vamos a desalojar y a destruir, porque tenemos el poder para eso. Pero es mentira. Todo lo que dice la Biblia sí es verdad. Por eso a nosotros nos toca creerlo. Aunque hay múltiples voces que lo nieguen, usted tiene que creerlo. Porque siempre los que creen son hijos de Abraham y se ligan a la fe más extraordinaria, que es a la fe cristiana. Amén. Hay una multitud de gente en Ur de los Caldeos. Dios trató solamente con Abraham y su esposa, o con Abraham tenía que traer a su esposa, no tenían hijos, y irse ellos dos. Pero Abraham un poco tomó al padre se quiso venir, y su sobrino Lot también se quiso venir. Y como ellos siempre andaban en combo, porque así, esa palabra es muy común en ciertos lugares de Colombia, el combo, y algunos piensan que es como nosotros, el combo acá, no un combo ahí de mayonesa, no, el combo allá son 2 o 3 malandros que andan en una esquina, y eso le pertenece al combo de los rayados, el combo de los pataquebrados, el combo de los vaquebolistas. Ellos por combo. En este tiempo la gente también andaba en combo, cuando tenían cierto poder adquisitivo. Tenía su esposa tenía 1 o 2 siervas, y este hombre tenía 1 o 2 siervos, o sea que salieron algunas personas más que las que nombramos. El padre de Abraham, que el sobrino Lot, que Sara y Abraham. Salieron más de 4, porque cada uno ya andaban en combo, andaban con sus criados, o sus esclavos, o sus siervos, como así lo llamaban. Eran siervos que ellos habían pagado, o bien sea personas que quisieron trabajar para ellos porque eran bienhechores, y sencillamente se ligaron a ellos. Pero lo cierto es que la fe que nosotros tenemos, sí, es gracias a que este hombre se mantuvo firme ante Dios, y aunque fueron los mínimos, debió haber habido allí en Ur de los Caldeos, según los descubrimientos arqueológicos, más de 100,000 personas, más, pudieran ser más, pero vamos a poner un número conservador, 100,000 personas. ¿A cuántas de esas 100,000 se le debió haber revelado Dios? Pero ¿cuántas le respondieron? Abraham, y influenció a los otros 4 personas. Quiero decirte con esto que siempre en la tierra, los mínimos, el grupo menor es el que va a adorar y servir a Dios. Al punto de que Jesucristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Siempre son los menos los que creen en el Señor. ¿Por qué? Porque creer en Dios no es cosa fácil. Negar a Dios y tener duda, el diablo sí lo ha hecho fácil. Es difícil, pero el diablo se lo hace fácil, porque le muestra la idolatría de manera física para que ellos puedan seguir ídolos, ideas, e incluso creerse que ellos mismos son Dios. Pero tener fe, creer en el Dios invisible, vivir como que si Él nos está oyendo, que es la relación que tenemos con Él, porque es personal, entonces eso cambia diametralmente cualquier posición humana. Nosotros tenemos una relación con el Dios vivo. Amén. Amén. Usted le adoró, sintió que lo abrazó cuando lo adoraba, se sintió que se acercó a Él. Amén. No pierda su tiempo, tiene que cada vez que llegue aquí acercarse a Dios. Amén. Porque es posible que mañana te van a suceder cosas que son terribles, y Dios, si te está revelando, Él no te va a ocultar eso. Él te va a decir: no tomes tal decisión, va a suceder esto, pero te voy a proveer aquello. Dios siempre nos está revelando las cosas para que no nos sorprenda nada y nos robe lo poco que algunos tienen de fe. Entonces, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, según la Escritura, la revelación del último pacto del Evangelio, pero eso no quiere decir que el judío lo recibe y lo crea. Ellos nos ven a nosotros como judíos, como naciones paganas, como naciones que sencillamente no nos hemos acercado a Dios. Y la Escritura dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, nos dio de antemano las nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No sé por qué ellos son tan exclusivistas, algunos judíos. Bueno, eso le pasa a cada nación, que siempre hay un grupo que es nacionalista, que se cree que nada más tienen que ser ellos, al punto de que cuando algunas personas que son nacionalistas ven a algún extranjero que ha progresado, tienen odio hacia ese extranjero. Este vino a enriquecerse aquí, este vino a robarnos aquí, mira cómo tiene sus carros, porque él trabajó, ellos trabajan. Y algunos que están haciendo el viaje hacia Perú, Chile y cualquier lugar de la tierra, sobre todo estos lugares que algunos creen que van a progresar pronto, y si vienen con la tabla en la cabeza, por lo menos vienen con ideas de que trabaja ya de sol a sol,
aquí no trabajo de sol a sol, pero puedo progresar. Y empiezan a emprender cosas, porque esa gente que nos vinieron, italianos, portugueses, españoles, ellos venían precisamente huyendo de la guerra. Y cuando vieron las grandes oportunidades que habían aquí en estos países vírgenes, establecieron sus negocios. Por eso es que es imposible que haya muchas panaderías en manos de venezolanos. ¿En manos de quién están las panaderías? De los portugueses, ¿verdad? Este negrito le gusta comer, pero no le gusta pagar. Los portugueses, que son bienvenidos y gloria al Señor, vinieron a trabajar. Algunos de ellos, esa generación que vino, eran muy personas muy restringidas. El venezolano que trabajaba, por ejemplo, con algunos de ellos que empezaron algunos trabajos normales, querían el comercio pero no tenían capital, tuvieron que trabajar en algunas cosas ordinarias, entonces veían que, pero tú no comes, chico. No, yo todo lo estoy guardando. Entonces, ellos comían muy poco, comían de lo que les daban, pero tú también estás ganando lo mismo, porque no comen, no compran como nosotros. Ellos tenían otra mentalidad, ahorrar para luego emprender sus negocios. Algunos de ellos se enfermaron en el camino y le dieron su negocio a los hijos, como así suele pasar, pero lo cierto es que nosotros no podemos ni debemos denigrar a ninguna persona que sea de otra nación. No podemos hacerlo. De hecho, el venezolano está siendo defendido en alguna parte. ¿Sabe por qué? Porque el venezolano no incursionó en esto. Muy pocos. Pero cuando se denigran, por ejemplo, cuando estaba en cierto pueblo de Dominicana, cuando se enteraron de que era venezolano, le atendieron con bombos y platillas hasta las personas que no eran creyentes. Y yo preguntaba, entre otras cosas, ¿por qué? Porque no había visto tanta condescendencia como allí. Me digan, porque la mayoría de esta gente de Palenque, que así se llama ese lugar, de San Cristóbal, que es la provincia que matiza Palenque, me dice, ellos viajaron en un tiempo en que aquí estaba crisis por todos lados a Venezuela. Y los trataron muy bien, al punto de que muchos de ellos están todavía establecidos allá y envían dinero de allá. Ahora estamos enviando nosotros de aquí por allá, porque así es el asunto. Pero tenemos una buena imagen de ustedes, cómo nos atendieron y nos ayudaron, nos extendieron la mano. Entonces, claro está, ha salido el venezolano que es de mala praxis, el delincuente, y ha hecho estragos en algunas naciones, y algunos lo están menospreciando, pero eso no le da pie a ninguno de nosotros a menospreciar a nadie. Amén. Mexicanos los amamos y los bendecimos. Colombianos los amamos y los bendecimos. Ecuatorianos, peruanos, los amamos y los bendecimos. Porque si están en medio nuestro, algún propósito Dios tiene con ellos. Porque la fe es tan superior, dice Pablo, que gracias a Dios, lo que pasa es que no se entendió. Que cuando Dios le dijo a Abraham, cuando estaba hablando y haciendo el pacto con él, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Estaba incluyendo Dios a quién? ¿A Israel nada más? A todas las naciones. Porque ¿quién creó todas las naciones? ¿Quién creó el ser humano? Entonces, por eso es que el segundo mandamiento es extraordinario, es amar al prójimo, no importa si es judío, si es griego, si es colombiano, ruso, no importa quién sea. Todos los seres humanos que respiran este aire tienen la imagen de Dios y necesitan ser atendidos y respetados por nosotros. Y orar, y ahorita oramos y oramos por Israel, pero también oramos por los palestinos, que es el asunto en cuestión. Y no tenemos partido político ni ningún tipo de inclinación hacia ninguna nación. Oramos por los ucranianos y oramos por los rusos que están en guerra. Y oramos por todo el mundo porque no queremos que haya guerra. El cristiano de corazón no quiere que haya guerra. Porque la guerra es una de las cosas más terribles que el ser humano ha creado. Algunas personas dicen aquí, profetas del desastre, gente loca que anda por ahí. Aquí lo que tiene que prenderse una guerra para ver qué es lo que es. Que se prende en tu casa, pero en la nación no. Porque que nosotros somos una cultura muy parlanchina, muy chévere. La cultura venezolana es muy chévere, no está preparada para esto. Si cuando no teníamos harina ni cosas, la gente se iba a las 7 de la noche para hacer una cola para que le dieran a las 8 de la mañana. Y algunos se desmayaban en la cola, y algunos estaban peleando por un paquete de nieve. Imagínense que cuando hay hierro, lo primero que se corta es el agua y la luz. Después no hay suministro de ningún bien. Hay que comer raíces. El venezolano quiere comer puro arepa con mantequilla y queso. Y Dios nos guarde que nunca suceda una guerra mientras nosotros estemos en la tierra. Pero debo decirle que la Biblia dice que van a venir terribles guerras sobre la humanidad. Lo que oramos es para que no sucedan mientras nosotros estemos acá. Y que antes de que sucedan estas cosas nosotros seamos tomados como la Biblia sí lo promete. Vamos a ser tomados antes de que venga la gran, terrible prueba sobre el globo terráqueo. Van a caer 21 plagas universales que van a inundar la tierra con mortandad terribles. Eso va a ser más fuerte que todo lo que el hombre ha vivido. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de ese, que es el que habla, dice, como esos días
no lo ha habido y no va a haber más nunca, porque eso va a acabar a medio planeta. Entonces, con mucha más razón, nosotros debemos afianzarnos en la fe y saber qué fe tenemos. ¿Qué fe tenemos nosotros? Una fe sana y limpia que Dios le permitió tener a Abraham. Abraham la transmitió a su pueblo, y de ese pueblo nos vino el Señor Jesucristo. ¿De quién son los profetas? Diga, de los hebreos. ¿De quiénes son los salmos? De los hebreos. ¿De quién es la ley? De los hebreos. ¿De quién son los patriarcas? Los hebreos, de los judíos. De allí viene todo eso. Es más, ¿de dónde vienen los 12 discípulos? De la India. Hebreos. Hebreos, y el Señor tuvo a bien escoger a sus 12 discípulos que fueran hebreos, porque Él tenía que respetar el pacto que Dios hizo con Abraham. Eso es lo extraordinario de Dios, que Dios respeta los acuerdos. Algunas personas quieren acordar cosas con Dios, incluso lo hacen, pero no cumplen. Cuando escuchan una palabra que los toca, algo que les motiva, o algunos que están enfermos, a punto de morir, una noche vino una problemática muy grande y los abordó en miedo. Dijeron, Señor, si me sacas de esta, te voy a servir. Y Dios lo saca, van al médico, no tienes nada, pero sí sintió todos los síntomas de aquello, pero fue el clamor y la fe de Dios, o la mano de Dios, que hizo que el milagro se realizara. Cuando se sienten otra vez sanos y fuertes, dicen, bueno, otro día te serviré, Señor, porque ahora no puedo, estoy muy, pero muy ocupado. Que Dios nos guarde de caer en este tipo de mentiras, porque Dios toma en cuenta lo que nosotros decimos. Por eso es que para usar el nombre de Dios debemos tener cuidado en nuestra cultura, que es muy enclenque, es muy ficticia en cuanto a lo que dice. Se tiene a Dios para todo, incluso el que va a robar se hace la cruz y es católico, y si era medio evangélico dice en el nombre del Señor. Pero esto no conviene, porque tiene que haber una coherencia. La fe no es un deseo bonito, ni es una palabra, es una vivencia. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero ya la Escritura lo había dicho de sobra, solo que los hebreos se cierran a esta verdad. ¿Cuál es la Escritura? Que Pablo la está esgrimiendo y la está digiriendo de manera magistral, propio de un maestro. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, son todos los que no son hebreos, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso es que la bendición que nosotros tenemos de tener el Evangelio, de tener la paz que Dios nos ha dado, tener la salvación, ha sido gracias a esa promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. Dios la fue cumpliendo hasta llegar a nosotros. ¿Cómo ahora van a venir a los judíos a decir que solamente es para ellos? Sigue este hombre diciendo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso nosotros creemos que tenemos también en Abraham muchas bendiciones, porque de él subyacen todas las cosas. Mira, Abraham ha sido como una fuente extraordinaria para el mundo, al punto de que no solamente bendice a los cristianos, no solamente bendice a los judíos, sino que también bendice a los islámicos. El Islam, que practica la mayoría de los árabes, que quieren en verdad buscar a Dios y van a Abraham, se acercan al Dios del cielo. Los que quieren buscar a Dios, pero el que no, va a seguir a Mahoma y va a hacer lo que le dé la gana, sobre todo que ellos practican el darle muerte a los enemigos, llamándolos herejes. Pero el que tiene la verdadera fe de Abraham va a respetar al Dios del cielo, y como sabe que el Dios del cielo creó la vida, va a respetar la vida de los demás. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito es todo aquel que en todas las cosas escritas, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes quieren guardar la ley, le está diciendo a los judíos. Ustedes dicen que la ley es lo máximo. Está bien. Quiero decirles que el que está bajo la ley está bajo maldición. ¿En qué consiste? Que cuando infrinja uno de esos mandamientos, la maldición viene sobre él. Al punto de que la Biblia, cuando se trata de la ley, ¿qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Que alguien que hacía algo era reo de muerte, tenía que morir. Incluso si encontraban a un hombre y una mujer en adulterio, ¿qué tenían que hacerle? Tenían que matarlo, lo apedreaban. Porque la ley, estaba infringiendo la ley. Al infringir la ley, eran malditos, y una persona maldita tiene que morir.
Todo esto es lo que Pablo le está diciendo a los que se estaban gloriando en la ley, menospreciando la fe extraordinaria que tuvo Abraham y que es traspasada a todos los que son hijos de Abraham según Jesús, porque ahora Jesús es la máxima expresión del pacto de Dios y el que cree en Cristo es salvo. Amén. No solamente tiene ahora fe para creer en todos los depósitos de Dios, sino que ahora tiene algo extraordinario que no tiene el judío común, sino de otra forma, si no lo tiene de esta forma tan sencilla. Por creer en Cristo tenemos la salvación, algo extraordinario. Y que por la fe y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque la ley no tenía ese propósito. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Todos los que nos creemos justos acá en la tierra, la justicia viene por causa de Cristo. ¿Por qué es que usted tiene la conciencia tranquila y está en paz? Porque está justo, lo justificó Dios. ¿Cómo fue eso? A través de la fe. ¿Qué tuvo que hacer la fe? Creer en Cristo. Por eso es que nuestra fe no anda disparando a lo loco. Nuestra fe tiene un fundamento cristiano. Nosotros creemos en todo lo que dijo y hizo Cristo. Sobre todo que dijo antes de morir, tengo que ir a la cruz para ser muerto, al tercer día resucito. Y luego entonces entendemos que gracias al derramamiento de la sangre de Jesús, nosotros somos salvos. Que a nosotros nos tocaba estar colgados en la cruz, morir por nuestro pecado, porque estábamos bajo maldición, porque no practicábamos la ley, pero Cristo tomó toda la maldición y se la puso en sí para que usted y yo hoy fuéramos justos. O sea que la justicia que usted y yo practicamos o que tenemos es gracias a Cristo. ¿Qué sucede? Que cuando los demonios ven a una persona que tiene el sello de Cristo, sabe que no puede echarle mano a esa persona. Aunque todos vamos a morir, me refiero como Dios lo estableció, está establecido para los hombres que mueran una vez. ¿Será que la muerte del creyente es igual que la muerte de uno que no cree en Cristo? No. Total y absolutamente no. Y no es porque queremos pensar bonito, porque toda la gente cuando se trata de muerte quiere pensar bonito, porque eso es muy terrible. Es por lo que dice la Biblia, es donde nosotros nos basamos. Cuando la Escritura narra que el Señor Jesucristo estaba contando aquella historia extraordinaria en el capítulo 16 de Lucas, ¿se acuerdan? El rico y Lázaro. Cuando murió Lázaro, ¿qué pasó? Vinieron los ángeles, lo tomaron y lo escoltaron. Pero cuando murió el rico se reserva qué sucedió, pero debe haber sucedido lo contrario a los ángeles. ¿Quiénes son lo contrario a los ángeles? Los demonios. Los demonios, ellos operan en el reino de las tinieblas con su papaíto que es el diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Ellos operan así, como los que son llevados por los ángeles, son llevados al paraíso donde está la presencia plena de Dios. Entonces los ángeles no entran en el infierno. ¿Quiénes entran en el infierno? Los demonios. Entonces los demonios ejecutan el traslado de los que están perdidos. Y la gente, lo más extraordinario es que cuando la gente está a punto de pasar de esta vida, esa barrera casi invisible, pero que es poderosa que existe entre la vida y la muerte, cuando están a punto de transicionar de esta vida a la muerte, pasar a la vida donde son las cosas espirituales, mucha gente ve lo que está pasando, siente lo que está pasando. Si no tiene a Cristo, no tiene paz, no tiene la salvación, no está justificado, tiene el terrible miedo. Y ese miedo no queda sin sombras, queda con sombras, con caras y con imágenes terribles, al punto de que algunas personas quieren siempre buscan la figura de un cura, de un pastor, de un evangélico, de la